Hola, bienvenidos a esta tercera temporada de Preparando todo esto para ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos a este viaje, a tu voz más sincera. Estás en mi rincón del proyecto. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo el honor de hablar con una mujer que ve el bienestar egoísta de una manera auténtica y profundamente humana. Una mujer que no llegó a este concepto desde la teoría, sino desde una historia que la quebró y la reconstruyó. En su último libro, El bienestar egoísta, Silvia Escribano comparte un punto de inflexión que marcó su vida. La muerte de su padre, ese día en que todo se puso patas arriba sin avisar. Su cuerpo recogió lo que su mente no podía sostener, y en medio del dolor, la exigencia y la necesidad de seguir adelante, comenzó un viaje que la llevó a descubrir algo esencial, que aceptar no es resignarse, que el cuerpo habla cuando la mente calla, y que el bienestar empieza cuando dejamos de fingir que estamos bien. Por eso esta conversación es tan valiosa, porque viene de alguien que ha vivido lo que enseña. Silvia ha atravesado la pérdida, el cáncer, la exigencia y la transformación, y desde ahí nos invita a mirarnos con más honestidad y a entender que los cambios no son igual para todas las personas. Y como escribe en su libro, algo que me gustó muchísimo, en este libro El bienestar egoísta, ella pone algo que me llamó mucho la atención y decía, de alguna manera tenía que morir para ser yo. Y para quienes aún no conocen a Silvia, Silvia es una de las voces más influyentes en España en liderazgo humano, bienestar organizacional, neurociencia aplicada y neurocoaching. Abogada de formación, es conferencista, asesora estratégica y socia directiva de Human Blooming, procesos de transformación profunda. Lleva más de 25 años trabajando con líderes en España, Latinoamérica y los Estados Unidos y ha formado más de 30.000 profesionales en más de 1.000 encuentros y conferencias. Su trayectoria es amplia, sólida y sobre todo humana. Silvia, te agradezco Ujú. enormemente que estés aquí. Para mí es un honor. Para mí también, Claudia, tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Me he quedado escuchando y sintiendo cada palabra de tu presentación y, bueno, comienzo profundamente agradecida. La verdad es que para mí es como de esos regalos tan bonitos y te voy a confesar algo. Yo empecé a leer tu libro y me llamó, hubo algo que yo nunca le había podido poner nombre a mi historia y eso me conmovió enormemente, Silvia. Cuando tú hablas de la muerte de tu papá y que tú quedaste anestesiada por muchos años, porque yo quiero que cuentes un poquito esta historia, fue como si a mí, en México dice, me cayera el 20 o me diera cuenta que lo que a mí me había pasado a mis 5 años, la muerte de mi mamá, yo había estado anestesiada y que Mm. a los 40 me llegó y me dijo, se le acabó este efecto de la anestesia, se levantó a trabajar. Yo esto lo cuento en el primer episodio de la primera temporada y fue como exigirme a darle la cara a el dolor que yo había y que me habían enseñado a minusvalidar. Y eso fue como sentada leyendo tu libro, fue como una sensación, no sabes lo que lloré. Ah. Gracias. Sí, gracias por esto. Bueno, y hablando de dolor, me veis con este ojo totalmente amoratado. Claudia, que es maravillosa, me decía que si quería posponer hasta que se me curara. Y yo creo que esta es parte de mi aprendizaje y también quiero normalizarlo. Es simplemente un partido de pádel, una bola desafortunada
que me dio en el ojo, pero esto es parte de la vida, ¿no? Igual que todo esto que traes. Lo que pasa es que yo creo que nunca estamos preparados para este tipo de situaciones tan dolorosas, ¿no? Y más cuando fallece alguien, pues a quien estás vinculado profundamente de por vida, ¿no? Y que te ha dado tanto. Entonces, sí, para mí la palabra es anestesiada y te confieso que es muy conscientemente elegida, ¿no? Porque claro que sigues viviendo, ¿no? Sigues viviendo, sigues en una sociedad donde todo va rápido. A mí me tocó en una edad muy jovencita, entonces me pilló estudiando y es como que me congelé durante mucho tiempo y me puse en modo hacer, ¿no? La vida en ese momento lo que me pedía es sigue, no tienes herramientas suficientes para gestionar esto, pero tampoco te puedes parar a pensarlo, ¿no? Entonces, a veces seguir adelante es esa sensación de como que te pesa la vida, ¿no? Y años después, cuando lo miras, dices, cuánto agradecimiento tengo hoy por aquello que no lo hubiera elegido jamás, ¿no? Y que ahí traigo la diferencia que tú traes muy bien, ¿no? Entre aceptar y resignarse, ¿no? Entre aceptar que eso pasó, eso ya es el primer paso para poder avanzar. Y yo creo que durante mucho tiempo, no sé si la palabra era resignación, pero sí Tal era vez. anestesia. Y yo creo que aquí mucha gente, Claudia, muchas personas se tienen que ver reflejadas, ¿no? Porque en la vida perdemos seres queridos, perdemos relaciones, perdemos trabajos, perdemos vínculos, perdemos amistades y al final todo es un cierre para volver a renacer, ¿no? Y volver a elegir cómo quiero seguirme mostrando y qué quiero aprender. Y Total. esto quizá es un poco el camino, ¿no? El que la vida me ha traído a mí. Sí, es cierto. Y lo que yo veo es que parte de la educación que nosotros hemos tenido es que nos han enseñado a estar anestesiados. Mira que cuando estás chiquito, de hecho pensaba muchísimo porque esa parte me movió mucho. Yo decía, claro, si uno cuando está chiquito y no quiere comer comida, le dicen, y los niños en África muriéndose de hambre. Y entonces uno come, entonces uno dice, pero pues tengo que comer porque los niños en África están muriéndose de hambre. Y también cuando está uno triste porque alguien le hizo algo en el colegio, no, 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 usted no tiene por qué estar triste. O sea, hay peores cosas en la vida. Entonces, es una sociedad que nos enseña a anestesiar lo que realmente sentimos. Porque es que, mira que es muy bonito lo que tú decías en el libro y por eso me pareció como, por eso quise hacer esa introducción, porque tú por muchos años, tú has sido, o sea, abogada, ahorita quiero que hables un poquitico de todo este recorrido, pero tú por muchos años ayudaste a muchísimas personas y fuiste super coach y y llegado a los 20, ¿cuántos? 20 años, se te arrinconó la vida y te dijo, a ver, Silvia, pues tú le estás ayudando a todo el mundo y ¿dónde estás tú? Y ahí es cuando tú dices, de alguna manera tuve que morir para renacer. Y eso nos Mm, sucedía a todos porque es que nos enseñaron a poner capas y capas. Y es que yo estoy aburrido con esto. No, pero es que hay cosas más horribles en la vida. Y entonces lo que hacemos es que lo que sentimos no lo validamos y no lo logramos ver. Entonces, sí. desde ese proceso que tú tuviste, porque tú has tenido una carrera de muchos años, pero hubo los últimos años para ti fueron muy confrontadores. Yo quiero que hablemos de eso. Claro. Y una vez más, normalizando todo lo que tiene que ver con la somatización, ¿no? Traes temas muy bonitos y sobre todo muy humanos. Y los voy a aceptar a hablar de ellos como tal, ¿no? Como yo los vivo. O sea, al final nosotros somos pura coherencia o incoherencia, ¿no? Entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y conceptualmente yo creo que todos ya sabemos que esto es así. Otra cosa es cuando tú dices, bueno, ya sé que estoy viviendo con muchos personajes, con muchas capas, con muchas corazas, pero no pasa nada porque sigo, ¿no? Pero hay un momento que la vida te dice, espera, a lo mejor tú quieres seguir, ¿no? Pero no, no es por aquí. Entonces, ahí viene la maestría del cuerpo, ¿no? Yo elegí, Claudia, aprender durante 18 años cómo se movían los pensamientos y las emociones en el cuerpo. He tenido la suerte de aprender de los mejores maestros del mundo, ¿no?
sobre todo de maestros míos que han sido chilenos, mexicanos, con quien compartimos ahí un poquito. Qué bonito. Y yo he aprendido a observar mi cuerpo, a honrarlo y a aprender de alguna manera a saber lo que me estaba diciendo, ¿no? Entonces, es muy bonito cuando estás en este lugar, ¿no? Porque desde la neurociencia siempre nos dicen que hay unos milisegundos donde el cuerpo recibe la información, la que sea, y hasta que tu corteza prefrontal, tu cerebro puede procesarla, ¿no? Y saber qué te está diciendo y meterle razón, el cuerpo ya lo sabe. Entonces, yo dije, qué bonito esto, ¿no? No siempre llego a tiempo, a veces estoy llegando justa, ¿no? A ese aprendizaje, pero poco a poco voy siendo muy consciente de los mensajes y el cuerpo siempre está ahí para mostrarnos y para ayudarnos. Entonces, los últimos años después del COVID fueron muy duros desde ahí, ¿no? Muy duros por muchas cosas. Yo dejé una empresa en la que había fundado, en la que llevaba 15 años. Había tenido cambios, había elegido cambios vitales importantes para mí y yo pretendía normalizar todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Una epidemia como el COVID mundial, Ujú. un cambio de trabajo grande, cambios en las relaciones que ya no eran presenciales. Bueno, todo esto con mucho trabajo personal, yo me hablaba y decía, no, todo va a estar bien, ¿no? Y mi cuerpo me decía, no, no va a estar bien. Entonces, bueno, tuve 3 episodios de COVID bastante complicados. Eh, tuve una somatización, ¿cómo lo llamaron? Era un tumor vasocelular aquí cerquita del ojo derecho. Como ves, los ojos me golpean duro en determinados momentos. Y hubo un momento que dije, basta ya, ¿no? Y un COVID persistente. Entonces dije, declaro que a partir de ahora voy a ser muy honesta con mi cuerpo, con lo que estoy sintiendo, y ya no quiero aprender más de esta manera, ¿no? Aceptaré cuando me venga, escucharé, pero ya no más aprendizaje así, ¿no? Y en esos 3 últimos años, salvo esto que ha sido absolutamente accidental y debido a mi pasión, no he tenido ni un constipado. Entonces es muy curioso. ¿Cómo logras? Porque al fin y al cabo tú tenías toda esa teoría y yo creo que a la mayoría de personas nos sucede eso, porque te levantas y yo hablo mucho de esa impostora que a veces nos muestra y nos está diciendo, machacando siempre de, pero si tienes toda la teoría, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿qué pasa contigo? Y cuando vi, yo decía, esta mujer ha sido preparada, súper preparada. ¿En qué momento tienes? Yo no pienso que sea un acto consciente, sino más bien lo traes, lo logras ver y dices, wow, yo esto no lo había trabajado. He trabajado muchas cosas, pero vi que estaba simplemente cuidándome de algo y llenándome de cosas para no ver esta maletica que tengo acá al lado, Mm. la cual tengo que trabajar. Sí, pues mira, ese gran maestro, ese gran aprendizaje lo hice cuando nacieron mis 2 hijos. Llegó a mi vida, porque además es que apareció en mi correo, un programa de cuerpo y movimiento organizado por un grupo de chilenos maravillosos, ¿no? Mis hijos eran chiquitos, eran muy pequeñitos en ese momento, pero yo sentí que tenía que estar en ese programa, ¿no? Que era para mí. Em, entonces leí leí la señal y gestionando como pude toda la parte logística, ¿no? De estar con 2 bebés, con un apoyo por parte de mi marido maravilloso, lógicamente, ¿no? Porque es el que sostuvo ahí mucho tiempo. Eh, yo decidí adentrarme, ¿no? En lo que pudiera y quisiera traerme la vida en ese momento, ¿no? En forma de danza, en forma de baile, en forma de coaching. Yo ya tenía en ese momento 4 máster en coaching en diferentes disciplinas, ontológico, grupal, ejecutivo, y dije, creo que es por aquí, ¿no? Entonces, es curioso cómo cuando trabajas a través del cuerpo, a través del movimiento, se van desbloqueando algunas cosas que te hablan en forma de sensaciones. A veces es difícil ponerles nombre, pero no te puedes engañar a ti misma, las sientes, ¿no?
y a veces sientes opresión en el pecho o un nudo en el estómago o y las palabras sobran, ¿no? Entonces, es muy curioso porque algo que yo ya había empezado a trabajar, que era, pues, toda esta la muerte de mi padre, ¿no? Y que todavía seguía ahí un poquito anestesiada. El cuerpo fue el que me quitó la anestesia de golpe, ¿no? Y me dijo: es por aquí, va duro, ¿eh? Esto va duro". Entonces, fue un programa de 6 meses, un programa donde poco a poco yo podía sentirme como mucho más libre moviéndome, danzando, la flexibilidad iba llegando, iba soltando. Y fue muy bonito porque llegó un momento que hasta mis maestros, uno de ellos, me dijo: "Silvia, te acabas de quitar todas las corazas que traías. Tienes que ponerte alguna, porque tienes que salir ahí a la vida, ¿no? Y sin corazas no puedes salir". Y entonces, yo en ese momento decidí que no quería más corazas, que después de muchos años había descubierto, había hecho ese viaje, había sido complicado, había sido duro, pero el lugar en el que me encontraba y en el que me encuentro es un lugar de tanta calma que no lo cambio por nada, ¿sabes? Entonces, em, creo que o sea, este es el lugar al que he querido llegar. Tengo mucho que aprender todavía, ¿no? Y la vida, mira, me sigue mostrando cosas, pero las recibo desde otro lado, ¿no? Y todo lo que Claro, pasa, intento aceptarlo con esa calma, y esto es gracias al cuerpo. claro, además tener la valentía de coger ese paquete y decir, yo lo voy a trabajar, no es fácil. Me gustó mucho cuando escribías y decías, decidí hacerlo y le pedí a todo el mundo como, aléjense, necesito estar en mi centro. Sí. ¿Cómo llega uno al centro? O sea, leía el libro y hay varias personas, el libro está increíble para que vayan y lo lean porque son historias de personas y de varios que han pasado por circunstancias muy parecidas. Y sabes qué pensaba mientras leía, yo decía, a mí la lectura me ha traído tantos aprendizajes, entre esos, yo me di cuenta hace casi 30 años que yo sufría ataques de pánico gracias a un libro, sino ningún Wow. médico me decía qué era. Ningún médico, o sea, yo decía, estoy loca, me voy a enloquecer, me voy a infartar, ¿qué me está pasando? Y veía lo que contaba esta médica con esta mujer de 60 años. No les voy a contar todo el libro, pero yo decía, eso me sucedía a mí. Entonces, siento que cuando uno lee, puede reflejarse en las historias de otro y por el medio de los otros, también puedo aprender de mi proceso, pero también es tener la valentía de asumir ese paquete y decir, camine pues, mi amor, llegó la hora de que usted y yo nos vayamos a trabajar esto. Sí, así es, qué bonito, ¿eh? Porque este era uno de los propósitos del libro, entonces me encanta que lo traigas tú, ¿no? Em, es somos vulnerables, somos humanos, somos maestros unos de otros, pero no todo el mundo lo ve, Claudia, es muy bonito y no siempre cuando lo vemos lo queremos ver, ¿no? Y a veces te pillas escapando, ¿no? Y dices, wow, Claudia me refleja cosas que me duelen y que realmente quiero escapar, ¿no? No quiero verlas. Pero tú igual estás mirando esto de frente, ¿no? Y dices, y me han escrito de verdad decenas, decenas, decenas de personas diciendo, me he visto reflejada en este momento, me he visto reflejada en este lugar, Claro. me ha parecido muy humano. Y esta es la idea, ¿no? O sea, es un libro de bienestar, es un libro de personas, es un libro, como pongo, ¿no? Es un manual para vivir, no es para sobrevivir, ¿no? Es para vivir. Es para vivir aceptándote, mirándote en los demás, eligiendo cómo ser tú en medio de situaciones complicadas, viéndote en momentos muy difíciles y haciéndote pequeñita, también viéndote cómo puedes resurgir de momentos que parecían impensables, ¿no? Entonces, todo eso eres tú, soy yo, y probablemente somos todas las personas que estemos aquí, ¿no? Entonces, la idea era esta, regalar algo muy auténtico. Fíjate, te confieso que muchos de mis amigos me decían, pero vas a contar tu historia, o sea, te arriesgas tanto a que la gente te critique o hable de ti. Digo, claro, pero es que todo el mundo puede hablar de mí, quiero decir, em, igual que
no sé, a mí hay personas con las que me siento más afín y otras menos. Siento que conmigo pasa igual, ¿no? Estoy preparada. Estoy preparada porque estoy en mi lugar. Entonces, todo el mundo tiene derecho a opinar, a verse reflejado, a decidir no verse. Es perfecto. Pero yo le escribí para aquellos que de repente dicen, wow, parece que esto tiene sentido y por aquí hay un camino. Claro, es que, ¿sabes qué? Yo pienso que llegó el momento de cambiar esa palabra y de endiosar a las personas. A mí me pasaba tanto eso, Silvia, como de, ¿cómo voy a hablar yo si soy una mujer que me he equivocado tanto, que, que, que no he sido, o sea, que no he sido lo que siempre me decían a mí, es que hay que ser consciente y hay que ser coherente y lo que dices hay que hacerlo. Y yo decía, yo soy lo más incoherente del mundo. Y cuando veo unos estos seres humanos que son seres humanos, alguna vez escuché una frase hermosa que decía, deberíamos entender que no somos seres humanos viviendo una experiencia terrenal, deberíamos de pensar que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, lo cual indica que tengo la capacidad y que tengo el derecho de equivocarme y de volverme a parar. Entonces eso le quita a uno ese peso de tener que ser Sí. perfecto, porque es que tenemos en la cabeza este ser humano es perfecto, escribió un libro y se las sabe todas, entonces ya Silvia anda sobre las nubes, vestida de blanco, "Jue madre, Silvia no le pasa nada". Y resulta que Silvia es un ser humano que simplemente se ha fracturado, se ha quebrado, ha juntado todas las piezas y ha dicho, camine pues a trabajar y esto es lo que yo soy. O sea, no eres ni una diosa, ni la última palabra, te da simplemente la oportunidad de mostrarte tal cual, Sí. desde tu vulnerabilidad. Y sabes que desde ahí se camina mucho más ligero. Uf, Sí, yo, o sea, bueno, iba a decir mi gran aprendizaje, no, uno de ellos, tengo muchos, es qué difícil es caminar siempre con una mochila llena de cosas, uf, ¿no? De creencias, de miedos, de lo que piensen los demás, de juicios. Entonces, después de mucho trabajo, cuesta mucho, jamás lo voy a hacer liviano esto, ¿no? Pero cuando vas quitando cositas y de repente vas viendo que en tu cuerpo estás bien, que contigo estás bien, que en tus silencios también estás bien, que en tu dolor también, tu fragilidad, tu fortaleza, eh, te muestras a los demás tal cual, sin etiquetas, sin presión, simplemente desde lo que eres, desde un ser humano, ¿no? Un ser espiritual, como decías tú, ¿no? Viviendo una experiencia. Entonces, yo ahora lo terrenal. noto, justo, yo ahora lo noto desde hace unos años cuando yo trabajo para empresas solamente, ¿no? Cuando trabajo con los directivos, con los comités ejecutivos y me dicen, es que tú eres igual en un escenario que aquí con nosotros que tomando un café fuera. Claro, pero eso ha sido un trabajo de mucho tiempo. Y por eso muchas veces me dicen, es que hablas como de corazón a corazón. Claro, es que aprendí a quitarme todas esas cosas que me estaban tapando lo que yo de verdad era, ¿no? Entonces, yo ahora soy capaz de decir, ¿sabes qué, Claudia? Tengo miedo y tengo miedo o acepto que me pasa esto. Y eso está bien, porque desde ahí camino y puedo encontrar no sé si una solución, pero un aprendizaje seguro, ¿no? Claro. Es que ese paso de permitirse uno, y cuando te ponía el ejemplo de como nos educan, nos están educando siempre para la mirada de los otros. Entonces, cuando te invalidan de decir, bueno, es que yo no me quería comer esto, me caí, me dolió, entonces los papás de la mejor manera le evitan a uno el dolor. A mí, por ejemplo, fue como, ya, su mamá se murió, ya, no haga más drama, se murió, punto. Y a veces yo sentía eso y era como, ya, no sea dramática. Eso lo que llevó fue a, yo tengo que hacer cosas para que los demás vean la grandeza que hay en mí. Y eso me llevaba a tener cierta, como a no tener esa concordancia conmigo Claro. misma. Y entonces, cuando me di cuenta que la validación tenía que venir de mí, que si yo quería sentarme y decir, voy a coger esta maleta porque si fue muy berraco, la voy a coger y la voy a llorar los días que lo tenga que llorar, sin importar si al otro, si a mi familia, si a mi papá, si a mi hermana, si a mi esposo, no.
Y ahí en ese momento, cuando me permití, me validé. Así es que eso se llama honestidad, se llama coherencia, se llama autenticidad y es perfecto. Pero es verdad que requiere mucha valentía. El resultado o la consecuencia es muy grande porque a mí me viene siempre como la palabra libertad, ¿no? Cuando tú Mm, eres fiel a ti, te sientes mucho más libre y esa recompensa no tiene precio. Entonces yo acepto que lo que yo diga, lo que yo haga, acepto que haya mucha gente que no le guste. Es que me parece correcto y me parece maravilloso. Igual que hay cosas que hacen los demás que a mí no me parecen bien o no encajan conmigo, ¿no? Entonces, cuando sueltas eso, que no dejan de ser etiquetas o cuando estás bien contigo no necesitas eso. Si llega, qué rico, ¿no? Porque lo valoras un claro, montón, porque no lo esperas. Pero si claro, solamente vives pendiente de eso, ahí no es, por ahí no es. claro. Porque llamaste el libro Bienestar Egoísta. Y quiero que nos expliques muy bien lo que significa para ti bienestar y que viene porque seguramente la gente dice, ¿cómo que bienestar egoísta? Sí, porque es verdad que parece 2 palabras que son totalmente opuestas, ¿verdad? Es Contradictorias, claro, sí, esto me lo han dicho alguna vez y digo: "Sí", y esta es la idea, es un juego realmente de palabras, ¿no? O sea, cuando el bienestar implica no es simplemente autocuidado. A mí me dicen, claro, esto tiene que ver con dormir bien, con comer sano, con hacer ejercicio. Ok, claro, tiene que ver con esto porque esto implica que me estoy autocuidando, ¿no? Pero tiene que ver con muchas más cosas. Tiene que ver con poner límites, tiene que ver con conectar con mi propósito, tiene que ver con hacerme preguntas y conectar con cuáles son mis valores, ¿no? Los valores que yo soy, los valores que yo admiro, los valores que traigo a la vida, ¿no? Entonces, cuando hay este trabajo, esto es bienestar, ¿no? A veces yo tengo que decir que no a tu propuesta para decirme que sí a mí. claro, Entonces, hay muchas más cosas, ¿no? Alrededor del bienestar. Y el bienestar para mí es, yo me pongo en primer lugar. Y aquí viene la segunda parte, y entonces la gente te dice: "Qué egoísta, ¿no? Te pones en primer lugar y los demás van al final". No, ¿sabes qué? Que cuando yo me pongo en primer lugar y yo me cuido, y yo estoy bien y yo me respeto y soy fiel a mí, puedo dar lo mejor a la gente que está a mi lado. claro, Porque cuando yo no estoy bien, lo que voy dejando son cadáveres por el camino. Esto es una expresión muy española. Esto lo veo mucho en el mundo de la empresa. Si yo estoy estresada, si estoy fuera de lugar, si estoy viviendo con ansiedad, al final, ¿qué estoy entregando a mi familia, a mis equipos de trabajo, a mis clientes? Esto mismo, no puedo dar otra cosa, desgaste. Pero si yo me elijo, si yo tomo tiempo para tomar decisiones en calma, si yo hago que mi cuerpo, mi mente y mis emociones estén alineadas, y esto requiere mucho trabajo, si trabajo en mi conciencia, en mis pies en el suelo, si pongo límites, entonces sí voy a tomar decisiones conscientes, sí me voy a sentir en paz y sí voy a poder entregarte lo mejor, ¿no? Entonces, egoísta no es que yo me ponga en primer lugar em, y como que mm, me sale una palabra muy rara, ¿no? Pero como que defenestre a los demás. No, es todo lo contrario. Yo me pongo en primer lugar para poderos dar lo mejor de mí. Y claro, si todos hiciéramos esto, entonces el bienestar es muy egoísta porque es el mayor acto de amor que puedes hacer por ti y por los demás. claro, Y es el mayor acto de liderazgo. Yo esto se lo digo mucho a los ejecutivos con los que trabajo. Cuando tú te eliges, cuando tú te pones en primer lugar, ese es tu mayor acto y tu mayor decisión de liderazgo, porque has decidido darte lo mejor a ti para poder entregar lo mejor a tu equipo y a tus clientes. Esto debería ser una responsabilidad. Pero claro. es una decisión. Silvia, cuando leía tu libro vi el caso que me pareció la cotidianidad más grande. Era un hombre que le iba muy bien económicamente, tenía todo, familia, amor, hacía deporte, todo, pero se sentía mal. Y eso yo a veces tengo personas alrededor como de, no tengo ganas de hacer nada y tengo todo, es que tengo todo y todo, y lo peor es que
Lo que escuchas afuera es, pero es que usted tiene todo para ser feliz, ¿qué es lo que le necesita? O sea, en mi tierra, en Colombia, hay un dicho muy particular que dice, Dios le da pan al que no tiene dientes. Y entonces uno escucha una cantidad de gente que hace juicios y uno los acepta. Y entonces esto te lleva más al hueco. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué has, qué has- tú que has trabajado con tanta gente, qué has encontrado? ¿Cómo logras sacar? ¿Cómo logras salir de ahí? Pues mira, es que es muy bonita la pregunta, porque es verdad que yo trabajo, llevo unas cuantas miles de horas de coaching, ¿no? Acompañando generalmente, bueno, yo trabajo para empresa, como te decía, no te llaman cuando los directivos están bien o cuando las personas Claro. están bien y están pasando por un momento bonito, ¿no? Te llaman cuando las cosas no encajan, cuando no salen los resultados. Entonces, em, la persona ahí está en un momento de vulnerabilidad y no sabe por dónde salir. CEOs, directivos, presidentes de compañías, ¿no? Con esas mismas palabras que tú traes, ¿no? Lo tengo todo para ser feliz, pero sin embargo no lo soy, ¿no? Ujú. Entonces, ahí lo que hacemos es, yo pido permiso siempre para trabajar. Por suerte, tengo mucha formación con gente maravillosa que me ha entregado herramientas increíbles, ¿no? Puedo entrar desde lo emocional, desde el cuerpo, desde el mindfulness, desde la meditación, desde la sintergética, desde el tacto, desde la palabra. Entonces, yo pido permiso para intentar tocar eh, esa vulnerabilidad o ese trocito de ese alma, ¿no? Que está ahí deseando salir, pero que no se lo ha permitido todavía. Y, y es muy bonito cuando ocurre esto, ¿no? A mí siempre me dicen, ¿pero te dan permiso? Claro, porque cuando hay alguien que ve que de forma genuina otra persona quiere ayudarlo a que sea más feliz o a conectar con su bienestar o a veces lo llamamos, oye, quiero mejorar mi comunicación, ok, vale, ¿y qué está pasando con la tuya contigo, no? Porque me estás hablando de la comunicación con otros, pero ¿cómo te estás hablando tú, no? ¿Qué te estás diciendo? Entonces, yo constantemente soy un espejo incómodo, esto lo digo, digo, en mí no vas a encontrar a alguien que te haga el viaje fácil, te voy a acompañar y te voy a poner la red siempre que lo necesites, ¿no? Pero no necesitas una compañera de viaje fácil. Voy a ser alguien que te provoque, que te abrace si te caes, pero que te meta el dedo en así en el ombligo, em, para que pueda salir ese alguien o ese algo de ti que no estás queriendo ver o que no estás pudiendo dejar salir, ¿no? Entonces, el coaching al final es un proceso y poco a poco, en un viaje, vas tocando cositas muy pequeñitas, y le vas diciendo a la persona: "¿Quieres? ¿Seguimos avanzando?". Y la persona honestamente a veces te dice la mayoría de las veces te dice: "Sí, sí, creo que es el momento", ¿no? Y otras me han dicho: "Pues me gustaría seguir, pero no tengo fuerza. Wow. Déjame que me quede aquí donde estoy y, en la siguiente sesión, seguimos", ¿no? Y es Maravilloso. respetable, Y es respetable. Entonces, claro. cada uno hacemos nuestro viaje. Yo soy esa compañera, como te digo, fiel, incómoda, que sostiene, pero que te invita al menos a que tú elijas si quieres ver eso, que Y está ahí. supongo que al tú trabajar con estos líderes o con estos ejecutivos, las empresas te llaman y te siguen llamando porque realmente da resultado, porque ayudas a esta persona y no solamente ayudas a esta persona, al estar bien, eres Ya, muchísimo más productivo, así es, así es. O sea, lo acabas generas de una mejor describir. sinergia en tu grupo. Sí, es perfecto lo que dices, así es. O sea, yo trabajo desde el coaching ejecutivo y desde el ontológico, ¿no? Ayer me preguntaban, ¿pero qué diferencia hay, no? Digo, mira, eh, el coaching ontológico trabaja con la persona como persona. Yo entiendo que tú, alta directiva, no eres solo una alta directiva, eres una mujer, Claro. eres una persona con una historia, con unas creencias, con unos valores, y yo trabajo con eso. Por supuesto, trabajo con tu parte ejecutiva, ¿no? Con lo que me estés pidiendo que quieres reforzar o potenciar, pero no dejo de ver a la persona que hay detrás con su historia, ¿no? Esto para mí es lo bonito del coaching ontológico.
que lo que trabajas es permanente, se hace sostenible en el tiempo, porque trabajas con la persona y los cambios que va logrando la persona también los logra el directivo o la Claro, directiva. claro, Los contagia en su entorno y sobre todo los hace sostenibles. Y a veces me dicen, es que soy una persona diferente. No, eres lo maravilloso o lo maravillosa que eras antes. Lo que pasa es que ahora te has permitido de verdad mostrar esa vulnerabilidad y has decidido mirarla con valentía, ¿no? Pero eras igual de bonito o de bonita antes. claro. Además, no solamente eres un personaje, eres muchos, eres papá, eres mamá, eres hermano, no solamente eres el gran ejecutivo. Silvia, el término coaching yo veo que cada vez está más usado, mal usado, por decirlo así, un poco prostituido, por llamarlo así. Entonces usted encuentra coach de todo, de Sí. todo. Eh, en esta necesidad de que todo esto del crecimiento personal se volvió como un boom, ¿cierto? Quiero que nos expliques realmente qué es un neurocoach, qué hace un neurocoach y cómo sabes tú que realmente esa persona que estás buscando para que te ayude es la indicada y no es una persona que simplemente está hablando bonito, porque hay personas que se les da hablar bonito y entonces usted dice, ay, no, este lo encontré en Instagram, por Dios lo voy a seguir, me hizo todo el... Porque es que yo he visto eso en Instagram de personas que son actrices y Sí. de un momento a otro se volvieron, no estoy diciendo que sea nada malo, o sea, ¿cómo simplemente te das cuenta y dices, esta persona no es simplemente está hablando bonito, trae un buen discurso y yo le voy a comprar este producto, Qué ¿cierto? bueno lo que traes, ¿eh? Porque además yo he sido muy crítica y soy muy crítica en el mundo del coaching. He estado como coach, como formadora de coaches en muchas escuelas y he sido muy crítica con esto, ¿no? Yo decía, yo creo, empiezo por el final, que la formación de coaching em, no solo son horas, ahí tiene que haber un programa arreglado, que esto para mí es la primera cosa que hay que mirar, ¿no? O sea, que te has formado como coach en un fin de semana y de repente te han dado el título. Es que lo he visto esta semana en Instagram. Yo sé, Te puedes formar como neurocoach en un fin de semana y a mí me aterra esto, ¿no? sí, Em, la formación como coach no solamente, insisto, son cientos de horas estudiando la biología, estudiando la corporalidad, estudiando la biología de la emoción, estudiando cómo funcionan las creencias, los neurotips, cómo funciona tu cerebro. O sea, requiere de una profundidad que esto no se aprende en un fin de semana en exacto, cuatro frases, ¿no? De Mr. Wonderful. Requiere profundidad, pero no solo requiere estudiar y acogerte a unos límites éticos. Yo estoy formada con ICF, con la Federación Internacional de Coaching. Para mí es un título, es mucho más que un título, pero esto lo que hace es que valida una formación reglada detrás, ¿no? Entonces, no solo es una formación, sino que te comprometes con unos valores éticos y con una deontología como coach. Igual que yo como abogado tengo una deontología, como la confidencialidad y otra serie de valores, como coach también la tengo. En un fin de semana tú eso ni lo sabes, quiero decir. ujú, Y además de todo eso, cuando haces un programa reglado de verdad, tú terminas y no terminas porque nunca te sientes preparado para acompañar a otros. exacto, Necesitas mucho trabajo personal. Necesitas de un supervisor que te coachee a ti durante un tiempo para ver cómo estás integrando estos aprendizajes. Yo me quedé luego un tiempo también como supervisora de otros coaches. em, Me quedé entregando herramientas en un montón de escuelas de formación, en la Escuela Europea de Coaching, en el Instituto de Empresa, en liderazgo. Entonces, requiere aprender, requiere integrar, requiere, antes de acompañar, todavía mucho trabajo personal. Yo me formé, insisto, en inteligencia emocional, en inteligencia corporal. Estuve en un programa en México, en la selva de las chulas, en un programa era más de coaching espiritual, de conexión espiritual. Hay mucho desarrollo personal, o debería, en un coach.
Debería mucho. haberlo, porque al final acompañas la coherencia o la incoherencia de las personas, ¿no? Y tienes que hacerlo desde un lugar de mucha autenticidad y de mucho centro. Es un lugar donde no hay ego, o no debería haber ego, es un lugar de entrega, es un lugar de servicio y no es un lugar de ego, de espiritualidad, de soy coach y voy por encima del resto, ¿no? Entonces soy súper crítica con todas estas cosas. Yo he estudiado 3 máster de neurociencia, he estudiado mucho, pero sobre todo he trabajado mucho a nivel personal. Lo has aplicado. Claro, y entonces el coach para mí es esto. Entonces se está desvirtuando efectivamente porque a los entrenadores de fútbol, de baloncesto, les llaman coaches. A los del programa de La Voz también les llaman coaches. Ah, entonces todo el mundo es coach y no lo es, no lo es. Entonces, ¿cómo puedo saber como un cliente, como una empresa que quiere contratar coaching, dónde sí y dónde no? Yo te diría, mira a ver dónde está formada esta persona. Pídele no solo horas de formación, sino horas de verdad de coaching real. Yo tengo más de 7.000 horas de coaching a ejecutivos, ¿no? Son muchas, pero claro, es que llevo 21 años formada como coach, 21, Claro, y creo que nunca dejo de aprender. Para mí cada sesión es la primera. Da igual que lleve 21 años o que lleve 3 meses, cada persona, cada sesión me muestra algo diferente. Yo hago un centramiento, como hemos hecho tú y yo, antes de cada sesión para poder estar en el lugar correcto, ¿no? Y acompañar claro, desde un centro, acompañar a servir a quien estoy acompañando, ¿no? La protagonista no soy yo. Entonces, hay mucho, mucho trabajo, Claudia, personal, de verdad, además de mucha claro. formación. Entonces, que pidan currículum, que No, pidan y experiencia. mira, es que no, igual te pueden dar un currículum, pero tiene que ver mucho con lo que tú decías, cómo yo he aplicado todo ese conocimiento en mí. Y siempre pienso en esta imagen de que los superhéroes, antes de ser superhéroes, estaban bien jodidos y bien rotos y bien dañados. Superman se sentía totalmente ajeno de quién era, le hacían bullying, no podía, hacía muchas cosas. Entonces yo pienso que, que la mayoría de las personas que nos hemos formado y que nos hemos trabajado ha sido primero en nosotros para poder entregarlo, porque es que hay cosas que anteriormente pensábamos que la teoría nos daba el conocimiento, pero el ser humano no es así. Nosotros necesitamos introspección, Sí. creerlo en nosotros para poderlo dar. Por eso es un regalo. Yo pienso que el trabajar con uno mismo eh, y el poder trabajar y apoyar a otras personas nos da la oportunidad de decir, bueno, es que yo también estuve ahí en esos zapatos suyos, compadre. Y Entonces, me probablemente esté gusta. mañana también, ¿sabes? Claro, claro. La vida es como muy, no es, o sea, no es hacia adelante. A veces vas hacia adelante, luego retrocedes un poquito, luego te vas para un lado, luego tienes que saltar una montaña. Esta es la vida y es maravillosa, ¿no? Entonces, aprender a Me, verla con ojos de aprendizaje. sí, es como cuando tú ves cuando ves un monitor con las muestras del corazón que sube y baja, y yo digo, así es, hay un día que uno se levanta feliz, un día que no se levanta tan feliz, hay un día donde se le dan las cosas, otros no. Y digo, qué rico que no sea esa línea recta, porque yo no creo, por ejemplo, que la felicidad sea una línea recta, porque cuando pasa eso significa que usted, chao, se murió. Acá no hay nada. Entonces, Total. vale la pena sentir esos altibajos. Silvia, entrando a la felicidad, ¿qué significa para ti? Porque yo escuché una definición de tuya divina que me encantó. Ah, Compártenosla. mira, yo siempre digo que la felicidad es una decisión y es una decisión que tenemos que tomar muchas veces al cabo del día y tiene que ser una decisión consciente. Es una decisión en la que caben todas las emociones. Yo decido ser feliz ahora, de repente la vida me trae un golpe en el ojo y me enfado y me da rabia y lloro, y al cabo del rato, con todo mi dolor, vuelvo a decidir que quiero ser feliz, ¿no? Y que voy a ser feliz. Esta es la felicidad, ¿no? Es como, yo digo que es como un estado de ánimo, es mucho más amplio en el tiempo,
Y en ese estado de ánimo, que es una decisión, es una elección, caben todas las emociones, ¿no? Entonces, eh, es como, sí, para mí es eso. Me están viniendo como muchas definiciones, ¿no? Más teóricas, pero esta es la mía. Es una decisión. Es una decisión en la que independientemente de lo que te muestre la vida, tú eliges que vas a ser feliz y que vas a aceptar el dolor y la rabia y el miedo y caerte. Pero al final yo elijo ser feliz y esto es algo que nadie puede hacer por mí. Es absolutamente indelegable y claro. es un primer paso muy importante. Y también es el paso que también decías como el de repetir. Cuando repito algo, lo aprendo. Si simplemente estoy repitiendo la tristeza, lo de malas que soy o lo que me sucede, pues eso va a seguir, no va a cambiar nada en ti. La teoría simplemente va a estar ahí, se va a ir. Pero si en contra de tu voluntad, sabes, yo siempre y a veces en los momentos más oscuros que tenía, me sentía como arrastrando en contra de mi voluntad cuando tú vas con un parachute, vas caminando y como con una maleta pesada y el viento está en contra de ti, uno dice, como sea, acá me voy a arrastrar, pero voy a llegar, así sea con los dientes, voy a hacerlo sin importar al paso. El compararnos también, porque lo que nos ha dado también mucho ahorita todo esto de la social media y las redes sociales es, me comparo todo el tiempo. Me comparo como, mira ya como salió de adelante súper bien, mira este no sé qué, mira lo otro. Y yo siempre digo, se nos ha olvidado el proceso. Y siento que cuando leía ese libro tuyo y veía todo ese caminar, yo decía, ¿qué es esta belleza? Es que esto son vidas que merecen aplaudir y ser Mm. contadas. Mira qué bonito. Hay un mensaje cuando estuve en México en el programa de coaching espiritual. Vivimos momentos súper duros porque había veces, he contado un poquito, pero creo que esto me va a dar para un siguiente libro, todo lo que aprendí allí, ¿no? Eh, Había momentos donde no teníamos para comer y comíamos flores. Había momentos donde no nos podíamos duchar después de haber andado pues muchos kilómetros a 45 grados al sol, porque no había agua. Em, entonces, cuando te das cuenta que lo que tienes en tu vida habitual, esto no es lo normal, aprendes a agradecer, ¿no? Y el agradecimiento para mí es uno de los grandes motores de la vida. Por supuesto, del cerebro, ¿no? Que el cerebro no está diseñado para la felicidad, está diseñado para sobrevivir. Entonces, tenemos que enseñarle todo el rato, ¿no? Tenemos que aprenderle a ver la belleza, aprenderle a vivir en gratitud. Tenemos que enseñarle sin parar, ¿no? A que no se fije en el sesgo negativo, sino en qué bonito haber podido, no sé, que está lloviendo, ¿no? Qué bonito que llueva hoy, ¿no? Porque esto permitirá tal cosa. O, y mi maestro decía siempre, aprender a caminar es aprender a vivir. Y esto era el mantra cada vez que salíamos a caminar, ¿no? Y era muy duro porque caminábamos a veces con los ojos vendados por una montaña y te tropezabas, te caías, te arañabas. em, Muchas cosas aprendimos con el caminar, ¿no? Tropezabas mucho. Y hubo un momento que yo pasé de entender, o sea, esta frase que era como que se calle ya con esta frase, ¿sabes? Que estoy agotada, que estoy... Y de repente dije, voy a ver qué pasa, ¿no? Aprender a caminar y yo me observaba caminando. Y cuando haces esto, te observas cómo eres tú en la vida, es un paralelismo total, ¿no? Hay personas que van muy bien por la vida cuando van rápido, pero no saben caminar despacio. Otros caminan despacio y cuando la vida les pide velocidad, les cuesta. O se tropiezan una vez y lo aceptan, pero cuando te tropiezas cinco, a ver cómo convivo con esto, ¿no? Entonces, a mí me hizo mirar un simple ejercicio de caminar, cómo estaba yo caminando en la vida, ¿no? Y ahora cuando acompaño a grupos o a empresas, ¿no? A hacer algún workshop o algún taller, intento siempre meter alguna caminata, ¿no?
porque es un Claro, paralelismo real. bello, Es muy bonito, muy, muy bonito. me encanta. Oye, Silvia, ¿cómo hace uno? Y tú das como algunos tips y hablas un poquito de algunos tips en el libro. ¿Cómo hace uno para habitarse, para lograr habitarse? O sea, y te hago esta pregunta porque yo digo, hay muchas personas que de pronto no tienen la posibilidad de ir a una charla tuya, a una conferencia, o sea, de tener la suerte de tenerte frente y quieren habitarse. ¿Cómo logro yo habitarme para entenderme, para verme con ojos compasivos y aceptar mi proceso y decir, voy a arrancar a caminar ese camino del que me habla Silvia? Pues mira, primero escuchando tu podcast, que tiene mucha verdad. Es verdad, yo creo que es una herramienta maravillosa para quienes efectivamente digan, uy, no puedo hacerme no sé cuántos kilómetros para ir a una conferencia o no tengo el dinero. Y el podcast a mí me fascina porque es una herramienta donde hay muchas cosas, ¿no? Mucha verdad. Y luego, yo te diría, el primer paso siempre es querer viajar hacia adentro, que esto no es decir, Wow, oye, me voy a atrever, ¿no? No sé si es el momento o no, pero voy a elegir al menos empezar. Este es el primer paso. Esto está a la altura de todos, al alcance de todos. Es una decisión muy valiente, ¿eh? Porque normalmente cuando empiezas a viajar hacia adentro, ¿y esto cómo se hace? Pues el primer paso para mí es parar, ¿no? En un día normal, donde estés, hagas lo que hagas, vivas donde vivas y te dediques a lo que te dediques, decir, oye, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento de verdad, no? Sin hacerme trampas a mí, ¿no? ¿Cómo me siento? Yo siento que estoy siendo feliz, siento que estoy siendo coherente con lo que yo pienso, con lo que yo siento, que mi vida es coherente con lo que hago, es coherente con todo esto que yo soy. em, ¿Cómo me vivo? Yo hago muchas preguntas, yo me hago yo misma muchas preguntas, ¿no? Y hay veces que te pillas intentando esquivar una respuesta. uf, eh, bueno, pues ahí es, ese es el primer paso, ¿no? Esa primera pregunta que te haces y que te resulta incómoda, ahí es. Entonces yo siempre digo, mira, aunque no tengas otro recurso, dedica cada día 5 minutos, 10 minutos a mirarte al espejo o a cerrar los ojos y decir, ¿cómo me siento en este cuerpo, en esta cabeza? Y si hay algo que no está bien, hazte una segunda pregunta. Y es, venga, ¿y qué puedo hacer? Algo pequeñito, algo muy chiquitín, ¿no? ¿Qué puedo hacer para empezar a entrenar conmigo em, este estar mejor, ¿no? Y hay una herramienta que yo siempre doy, Claudia, que es muy sencilla, que es la gratitud. Cuando tú empiezas a trabajar con el dar gracias, el sistema de recompensa de tu cerebro empieza a generar un camino nuevo, ¿no? Em, Tu cerebro va a estar siempre con el sesgo negativo, porque es para lo que ha nacido, para que tú estés bien, para protegerte. Entonces, si yo me dejo, pues siempre me va a estar diciendo dónde está la alarma en lo negativo, ¿no? claro. Entonces yo tengo que empezar a trabajar y decir, venga, doy gracias, a lo mejor he tenido un día horrible, y digo, venga, doy gracias porque esto que me ha pasado, pues me permite estar en casa, me permite estar tranquila, me permite estar hablando contigo, me permite salir a dar un paseo. Busca eso, busca ese agradecimiento cada día. Ese es el primer paso. Qué belleza, buscar la belleza en las cosas a veces simples. No necesitamos viajar a muchos lugares. Como tú dices, me encanta. Necesitamos viajar hacia adentro y yo creo que ahí vamos a encontrar una riqueza enorme. Hay miles de herramientas. Yo estuve viendo tu página web que me encantó. Yo les voy a dejar toda la información de Silvia. Bueno, esa página donde hay charlas, donde tú hablas, yo pienso que hay mucho conocimiento que compartes y que donde uno puede aprender más. Y no solamente Mm. tú, muchas personas. Y yo te agradezco que vengas acá y nos hables de todas estas cosas, porque yo pienso, mira, no sabes lo que yo he aprendido leyendo y escuchando.
Y no solamente lo que tú compartes le enseña a las personas que nos escuchan, sino a mí, y te lo agradezco enormemente. Muchas gracias. Bueno, tú estás muy abierta a aprender, entonces cuando alguien está así abierto a aprender, todo le viene bien. Eso se llama actitud. Eh, me ha gustado muchísimo y yo pienso que vinimos acá con diferentes tareas cada uno, en diferentes tipos de coches y carros, y porque hay personas que vienen de pronto en yates y eso, pero bueno, pero cada uno tiene un camino totalmente diferente. Lo importante es que cómo voy a hacer yo de este camino lo mejor, porque yo vine acá a aprender algo. Y vuelvo a esa frase que te decía hace rato, o sea, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Qué rico poder decir, estoy acá a pesar de una cantidad de cosas, pero seguramente esos son los aprendizajes que yo tengo que tener conmigo. Y para mí ha sido algo increíble, ha sido un viaje difícil, retador, y seguramente la vida me seguirá retando y nos seguirá Mm. retando porque es parte de estar acá. Silvia, quiero que me digas y nos cuentes, bueno, con qué quieres cerrar, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, todas tus formaciones. Pues mira, genial, porque además yo comparto, empiezo por Ujú. Instagram, porque yo comparto Mucho. muchos videitos, muchas reflexiones, muchos tips, a veces son cosas muy pequeñitas que mis clientes de coaching me piden, ¿no? Oye, Silvia, estoy súper estresado, dime algo rápido para que pueda bajar mi estrés, por ejemplo, o tengo una presentación importante o una conversación importante y ¿qué puedo hacer? Entonces yo voy grabando reels pequeñitos que pueden encontrar en mi Instagram, que es silviaescribano.neurocoach. Y ahí los entrego con mucho amor, por si sirve. En LinkedIn tengo una comunidad maravillosa, la verdad, en la que comparto también muchas cosas, que es Silvia Escribano, y creo que ya somos, no sé si 31.000, Qué bien, y comparto, nunca comparto lecciones de vida, siempre comparto qué bueno, aprendizajes, siempre, o cosas que leo y que intento que tienen una traducción al mundo empresarial, al mundo del liderazgo. Yo trabajo para que el liderazgo sea cada vez más humano, porque las qué lindo, empresas somos humanos, somos personas claro, creando un claro, algo más grande, pero somos personas. Entonces, los como líderes a veces no nos entregan esas herramientas, ¿no? Para liderar bien a las personas, que es muy difícil. Y entonces es el momento del líder, de aprender un liderazgo humano, un liderazgo cercano, empático, transformador. Y esto lo pueden ver en LinkedIn y en mi página web. Todo es muy fácil, sí. silviaescribano.com. Yo igual voy a dejar todo. Y ¿sabes qué se me vino a la cabeza? Qué lindo que haces eso porque tenemos que quitarnos esa capa de juez tiranos no solamente con los grandes líderes, con los deportistas, Sí, donde exigimos, o sea, yo a veces en estos días pasaba por la plaza de toros y yo decía, bueno, todo el mundo mantiene cómo es que matan los toros y yo decía, y tú ves a un deportista olímpico y qué crees que está haciendo para divertirnos. Cierto, cambiamos esa plaza romana por otro tipo de cosas y somos jueces de, es que este ya no juega nada, es que este ya no sí, hace nada. Entonces, qué lindo también que tú desde ese mundo empresarial logres desvirtuar y que ya ese líder, que es el gran ejecutivo impecable, que habla y todo el mundo cae arrodillado a sus pies, se vea más como un ser humano. Me encanta la época que estamos viviendo en este momento donde nos volvemos muchísimo más humanos y nos estamos total. bajando a la tierra y diciendo, mire, todo, aquí se permite todo. Me encanta. Silvia, yo te agradezco por estar acá conmigo. Antes de irte, quiero que me digas algo muy importante. Quiero que me hables de la relación que hay del estrés y el cuerpo. Ah, qué buena. Mira, los somatizamos todo. Nuestro cuerpo somatiza todo, ¿no? Es el gran maestro que tenemos y al que no escuchamos. Entonces, el estrés
O sea, a ver, voy a empezar por algo fácil, muy fácil. En nuestro cerebro hay como un equilibrio o desequilibrio entre unas hormonas y neurotransmisores que tenemos aquí, ¿no? Todo es química al final. El estrés, la hormona del estrés, que es el cortisol, que es absolutamente maravillosa, ¿no? Lo que pasa es que, como todo, cuando dejamos que se vaya durante mucho tiempo o que tenga picos muy grandes, nos hace daño, ¿no? Entonces, el juego con el cerebro es siempre el mismo, es intentar equilibrar todos los personajes que habitan dentro, todas estas hormonas y neurotransmisores, para que estén en equilibrio. Si yo sé que hoy, imagínate, por lo que sea, tengo un día muy demandante a nivel profesional y mi cortisol va a estar alto, yo, como ya lo sé, me puedo anticipar. Y lo que puedo hacer es decir, vale, ¿qué otras hormonas tengo ahí a mi disposición que pueda subir también para que estén en equilibrio? Pues, por ejemplo, las endorfinas. ¿Y cómo hago esto? Haciendo deporte. Entonces salgo a caminar, salgo al gimnasio y mis endorfinas empiezan a subir y me equilibran el cortisol. O también puedo utilizar la hormona del amor, que es la oxitocina. Y entonces es un día donde me voy a regalar una conversación con una amiga especial o con mis hijos, o un momento bonito donde haya un abrazo, incluso físico, y donde la oxitocina empiece ahí a generar lo mismo, empiece a dar un pico de oxitocina y me equilibre el cortisol. Entonces, el cortisol o el estrés es maravilloso siempre y cuando lo gestionemos y para que esté en equilibrio. Esto es lo que yo diría siempre, juega con tu cerebro. El cerebro está a tu favor si tienes determinados tips muy pequeñitos, no tenemos que convertirnos en neurocientíficos, pero sí saber algunas cositas que nos van a hacer la vida más fácil. Perfecto. Entonces, al final, soy yo quien decido, la vida me va a poner cosas, siempre, situaciones que me van a hacer elevar un poquito mi cortisol, pero soy yo quien decide cómo puedo gestionarlo. Entonces, que sepáis, que sepamos que tenemos esa maravillosa capacidad para no dejarnos arrastrar por las circunstancias, sino que al final, en esta felicidad, mira, que tú hablabas antes, hay un cúmulo muy importante que depende de la actitud. El porcentaje quizá más grande depende de la actitud. Y esto solo depende de mí. Esto es lo que tiene que saber todo el Totalmente. mundo. Claro. El cortisol lo viene y Ujú. me arrastra. Yo decido. Perfecto. Me gusta porque en ese mundo que vivíamos, según Descartes, donde la mente estaba aparte del cuerpo y que nos dimos cuenta que ya no es así, que todo esto es un conjunto, me encantaría que no se les olvidara algo y que no se nos olvidara. Todo lo que pasa aquí, que no se puede resolver, lo vas a resolver en tu cuerpo. Entonces hay que trabajar todo este conjunto, ¿cierto, Silvia? Cierto, así es. Así Bueno, es. y mientras cierro esta conversación, me quedo pensando en algo que atraviesa todo el libro de Silvia. El bienestar no existe cuando el miedo ocupa el centro. Qué verdad tan simple y tan difícil. Porque cuántas veces hemos vivido desde ahí, desde el miedo a perder, a fallar, a no ser suficientes, a no sostener lo que nos duele. Silvia nos recuerda que el camino no empieza afuera, sino que empieza adentro, que antes de hablar de bienestar hay que hablar del bien ser, que volver a uno mismo es el lugar donde ya no necesitamos máscaras ni explicaciones, es el acto más valiente y más transformador que podemos hacer. También nos recuerda que el camino no es suave, ni lineal, ni perfecto, que las piedras no son obstáculos, sino una maestra, que la evolución, como dice su libro, no ocurre por la facilidad del sendero, sino por lo espinoso del mismo. Y que cuando aprendemos a colocarnos en el centro de nuestra vida, pocas cosas realmente pueden movernos. Y pienso en esa analogía del árbol. Podemos ser esos árboles que tienen esas raíces enormes y van a llegar los vientos y nos van a mover y se van a caer las hojas, pero vamos a estar firmes. Hoy me quedo con eso, con la invitación a observarnos, a escucharnos, a volver a nosotras antes de salir a buscar respuestas afuera, a entender que el bienestar no es un destino, sino una forma de habitarnos con verdad. Silvia, gracias por recordarnos con mayúsculas que cuando dejamos de huir de nosotros mismos,
regresamos a nosotros. Gracias por tu honestidad, por tu apertura y sobre todo por tu tiempo. Deseo que este podcast llegue a muchísimas personas que necesiten escuchar. Por favor, vayan y compren y lean ese libro maravilloso. Gracias. Gracias, Claudia. Ha sido una conversación preciosa. Gracias por tanto. A ti, a ti. Estás en mi rincón del proyecto.